Muy buenos días, Gaby. Hola, sí, probando. Hola, profe. Buenos días, ¿cómo están? Bien, ¿y usted? Buenos días, Bien, profe. gracias. Joven Don Carlos, Gaby, Brenda. Bien, mientras van ingresando los que nos faltan, vamos a ir comentando algunos aspectos de la clase de sociales 11, porque ya este año Muy bien, somos graduandos, ¿no? profe, una pregunta. ¿Cómo se va a hacer las horas? Sé que ya las hice, pero soy chismosa y quiero saber las horas Sí, ante sociales, las todo. horas comerciales y eso. Pues igual que usted las hizo, así las van a hacer los que faltan. Profe, una preguntita. No podemos salir. ¿Cómo que no pueden salir? Que no pueden estar en el colegio no significa que no puedan salir. Son cosas totalmente diferentes. Profe, una preguntita. Yo, yo quería saber si usted tiene la hoja de las horas sociales mías, que usted la tiene de noveno. Debo revisar, supongo que sí están por ahí. Creo que también tiene las mías, profe. Cuando hicimos lo de las ludotecas, ¿se acuerdan? Sí, yo hice Claro que 75 yo me horas. acuerdo, ahí tengo. ¿Y Debo cuántas aumentó revisar. este año? ¿Cuántas aumentó este año? Porque, uy, no. Pues imagínese, ya de usted 2 años haciendo la sociedad, ya va a tocar es que empiece de cero. Profe, ¿y también aumentan las horas Oiga. comerciales? Las horas comerciales no, porque tiene 10º y 11 para hacerlas. Ah, sí, pues el año pasado tampoco fue mi culpa que no las haya hecho. No, esas son Nadie 111. las ha hecho, ¿no? Las horas comerciales. Recuerden Ya que Gaby y Alexa ya la hicieron. ya ustedes ¿Y pueden cómo? estar, los que faltan, gestionando esa parte, visitando la Cámara de Comercio, visitando otro lugar donde las hacen es en la ¿Al hospital? Previsora, el Hotel Pueden visitar Sandra, ECAS, pueden ECAS. visitar contramateriales, creo que se llaman. Todos esos centros siempre les reciben. Ya está en ustedes que se pellizquen y Profe, gestionen. una pregunta. Así como en las horas sociales nos dan hojas para llenar, ¿o cómo? En lo de las Eso comerciales. tienen que preguntárselo a la docente del área. Yo le digo dónde puede ir a buscar y usted va, usted recuerde que tiene que ir, ellos le van a decir sí, cuando le diga sí, entonces usted trae los datos de esa empresa donde usted va a realizar las horas de práctica, el colegio le da la carta y ya usted con la docente cuadra los demás aspectos. Ah, bueno, le pregunto a la profe de contabilidad. Sí. Ah, bueno. Gracias. Bien, ¿ya llegaron el resto? Creo que sí. Ya Bueno, creo que son Hubiéramos todos. hecho con entonces la voy a otra profe, invitarles para que la inclinemos el profe. rostro. Vamos a orar para dar comienzo entonces a nuestra temática de este día. Querido y bondadoso Señor, te damos gracias a ti en esta mañana por tus bendiciones, por los cuidados. Queremos colocar en tus manos el área de sociales en su desarrollo durante el año 2021 con los estudiantes de grado 11, que son ya los graduandos en esta nueva etapa, que ellos puedan aprovechar las clases para interaccionar, para perfilar sus conocimientos en vista a tener un buen resultado en la prueba de estado. De igual manera, pues tener sus calificaciones que les acrediten para la carrera que ellos están aspirando, soñando. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy tenemos de entrada un quiz. Ay, no. ¿Cómo ¿De así? qué? Es la primera hora que tenemos. Bueno, pregunta número 1 va para Alexa.
Alexa Castro, ¿cuál Sí, señor. es la situación en la política colombiana en los últimos días? Pues lo último que escuché fue que se murió este señor de COVID, El alto ministro. mando, el ministro y todo el mundo le está haciendo honor y no a las ¿Cuál 5.000 personas ministro que se mueren este? prácticamente por día. No puede decirse el ministro este. Señor, me olvidó el nombre. El ministro, ¿no era de defensa? Me está preguntando, me está No, le diciendo. estoy diciendo, ministro de defensa. ¿Y cómo llamaba? Cosas así. Carlos Holmes Trujillo. Eso. Con eco de fondo ahí. Ojo con Es que eso son porque efectos especiales. usted sabe que como La voz estudiante de la de 11 conciencia. debe Sí, tener sí, esos lo de la contextos conciencia. de manifiesto. Bien, pregunta para el eco de fondo, es decir, para Valerie. Hola, soy la voz de la conciencia. En Señora. ese contexto, de la misma pregunta anterior, pero colocándole el chip Biden, ¿cuál es la situación para Colombia? ¿De parte de Estados Unidos? Sí, de la política en Colombia frente al chip Biden. Frente a la posesión de Biden. Entiendo que hay algunos políticos acá en Colombia que son Trump supporters, pero entiendo también que como que hay un plan para comprarle vacunas a Colombia, ¿sí me entiendes? Porque como nosotros no tenemos, y entre esos países se supone que Estados Unidos va a colaborar, ¿no? Y está entre el plan de gobierno de Biden, eso. ¿Sí? Es uno de los muchos aspectos que Biden tiene para Latinoamérica. ¿Será de gratis esta ayuda No creo. beneficiosa? Nada es gratis. Muy bien. Bueno, veamos, a ver quién nos falta por aquí. Para Brenda Sharay, Hola. ¿qué has escuchado en virtud de la relación de Biden y Duque? ¿Biden? Ni sé quién es. ¿No sabe quién es Biden? No. Estamos graves. Por favor, Ah, cuando termine esta clase, corra a Muy Google graves. y empiece a investigar qué tiene que ver ese apellido con Colombia, con el mundo. Bien, Marlene, ya que está diciendo que es muy ¿Cómo grave, escribe Biden? lo escribes con lápiz, con Biden. lapicero, con el No, teclado del ¿cómo se computador. escribe? Biden, Brenda. ¿Bien? Biden, Bien. con B. Ah, bueno, gracias. Marlene. Hola, Marlene. Señor, La pregunta para ti. Frente a la crisis que vive Colombia por el coronavirus, esta segunda ola, ¿cuál es la posición del gobierno en Colombia? tengo entendido que quieren comprar las vacunas, ¿no? Para poder vacunarse y que no les dé tan mal el COVID y no se mueran. Ah, para que no les den, o sea, usted no le va a dar. No, sí, o sea, es que no sé cómo explicarle. Profe. Ella es inmune. A mí ya me Tenemos que dio. incluirnos para que no nos dé, no le dé miedo decirle eso, porque usted en cualquier momento lo va a tener. Por eso, no, yo ya lo tuve. Pero el hecho de que lo haya tenido no quiere decir que no le va a dar. De O hecho, sea, hay por lo o sea, menos ¿cómo le explico? 3 o 4 Ya casos que han reportado en los últimos días de sí, reinfectados. de que les vuelve a dar, pero ya no se muere. Era gripa y pensó que era COVID. Ay, Dios mío. Bien, ya que se le prendió el opinador a Giancarlos. Cuéntemelo, profesor, Hágale dígame. a él. Míllelo. ¿Qué ha pasado con el Brexit? Ya entró en vigencia. ¿Cómo están las relaciones de Inglaterra con la Unión?
No, profe, pregúnteme otra cosa. Bueno, todos estos elementos son los que ustedes tienen que tener ahí Y son los presentes de nombres que fondo. uno ni conoce. Bueno, estamos en sociales de 11. Sociales, que significa que tenemos que tener la visión cosmopolita. Es Que debemos que decir, escuchar las saber noticias. Que es todo. cosmopolita. Y a ver, ¿quién nos falta? Nos falta Sofía Imbachi. Señor, Buenos días, Sofía, ¿cómo buenos estás? días. Sofía, en virtud de toda esta visión cosmopolita que estamos hablando, ¿cuál es la posición de China frente a la nueva administración de la Casa Blanca? Me cogí desprevenida, profe. Bueno, Pues la verdad no sé. a todos con este tipo de preguntas, los que le quiero decir es que necesitamos estar enterados de lo que está ocurriendo. Sabemos que China está en constante contienda con Estados Unidos porque Trump despertó ese dragón que estaba dormido y ahora no lo pueden hacer dormir nuevamente, así que ya está despierto. Así que el partido de China, el Partido Comunista, que es liderado por Xi Jinping, pues está a la expectativa, pero espera que la administración Biden coopere, que dialogue y puedan llegar a nuevos acuerdos. Bien, jóvenes, voy a compartir pantalla y aquí tenemos entonces nuestros lineamientos temáticos para este periodo. En el primer periodo de Sociales 11 estaremos trabajando en primera instancia lo que tiene que ver con plan de gobierno. ¿Qué es un plan de gobierno? ¿Cómo elaborar un plan de gobierno? Porque usted tendrá que elaborar su plan de gobierno. Entonces necesitamos abordar esa temática. Cuando ya tengamos eso, entonces abordaremos las corrientes ideológicas y artísticas del siglo XX. Luego trabajaremos con desigualdad, discriminación, diversidad cultural. Trabajaremos con globalización, así que tenga en cuenta este elemento que está en el contexto de las preguntas que veníamos haciendo. Y la Guerra Fría, que fue en el pasado, pero que hoy parece vivimos otra Guerra Fría. Entonces son nuestros 5 ejes para trabajar este periodo. Tome nota por allí, escríbalos, tome un pantallazo y téngalos presentes, porque en su panel de trabajo solo le está apareciendo el número 1, plan de gobierno. Y los demás pues no le aparecen porque no tienen contenidos asignados de momento. Estos son preguntas hasta allí. No hay, muy bien. Entonces vamos a ir a nuestra presentación de esta mañana acerca de lo que es el plan de gobierno. Plan de gobierno. Aquí lo vamos a enunciar desde el aspecto general, pero ya aterrizándolo, es decir, poniéndolo en el contexto del gobierno escolar. ¿Qué es un plan de gobierno escolar? Es decir, del candidato a ser personero, del candidato a ser representante de los estudiantes, del contralor. Entre ellos tienen que reunirse los que conformen la plancha para elaborar el plan de gobierno de ese partido, por decirlo de esa manera, de esa plancha que van a ser elegidos. Entonces, se nos dice que es el proyecto político, en el caso de los partidos, cuando dicen, bueno, el presidente, este candidato a la gobernación, este candidato a la alcaldía de Saravena, este candidato a la presidencia de Colombia, ahora que este año, recuerden que también es un año donde se van a definir las candidaturas a la presidencia, porque el año entrante es el año electoral en Colombia. Eso quiere decir que a Duque ya le empezamos a decir, chao amigo, gracias por haber estado ahí.
Entonces tiene menos tiempo para gobernar. Es el proyecto político que estos candidatos elaboran para colocar allí sus banderas de gobierno en caso de que lleguen a ser elegidos. Esas mismas banderas o esas mismas propuestas pues son las que le van a permitir ganar votos, seguidores, y entonces son lo que en el contexto del gobierno escolar pues son las ideas que ustedes les van a plantear a los diferentes estudiantes para que ustedes puedan tener el respaldo de ellos y finalmente puedan salir elegidos. Este aspecto entonces debe someterse a la consideración del estudiantado. ¿Cómo lo hacen? Pues a través de una campaña, de hablar con ellos, de exponer las ideas, de convencerlos. En el caso de la campaña pública que realiza un candidato a la alcaldía, a la gobernación o a la presidencia, ustedes ven todo el despliegue que hacen de recursos. De hecho, el Estado, para evitar que haya injusticia de que una campaña tenga más que otra, entonces asigna de acuerdo al presupuesto unos recursos para cada campaña. Es decir, que todo ese dinero que se gasta en la campaña política sale del bolsillo de los colombianos. Usted y yo lo pagamos con nuestros impuestos. En el caso del representante del gobierno escolar, pues no hay de dónde sacar porque no existe un erario público del cual se pueda disponer para estos asuntos. Así que la campaña del gobierno estudiantil va a cargo de los estudiantes, de los candidatos. Entonces, en nuestra institución, pues no se ostenta estas campañas. Lo que se busca es que ustedes puedan dar a conocer sus ideas, de exponer sus proyectos de gobierno y entonces que los estudiantes puedan decidir. Pero pues en los años anteriores, que no había habido COVID en las campañas, pues regalaban dulcecitos, regalaban stickers, cosas así y colocaban pancartas. Este año ustedes tendrán un nuevo desafío. La campaña va a tener que ser virtual porque ustedes no van a poder ir a ningún salón a convencer a los estudiantes de esas ideas, de esos proyectos. Y dentro de sus propuestas tendrán que pensar entonces también en algún proyecto, algún programa que pueda beneficiar a los estudiantes. ¿Puede simplemente estando en cancelarlo? casa. No se puede cancelar. Porque el colegio está funcionando, hay estudiantes y debe existir un personero, debe existir un representante, deben tener su representación en el gobierno escolar, así que hay que adelantar, hay que cambiar la estructura, hay que cambiar la forma de hacer la política, pero habrá que adelantarlo. Los votos, pues ya en la institución ya se ha implementado el voto electrónico, así que no habrá problema con eso. Cada cual desde su casa podrá ingresar a la plataforma y ejercer su derecho a elegir a quien haya escogido o con quien se haya identificado en ese proyecto. Por lo tanto, ustedes son los que tienen que dar a conocer ese proyecto. Entonces, el plan de gobierno representa el compromiso con los electores respecto a la construcción colectiva del desarrollo esperado, es decir, de aquello que se espera de la administración, de aquello que vamos a lograr si fuera el alcalde, entonces el alcalde dice, bueno, en nuestra administración, en nuestro municipio, vamos a invertir en educación, vamos a mejorar los colegios, vamos a mejorar la salud, vamos a hacer inversiones en viviendas para los menos favorecidos, vamos a invertir en programas de resocialización, vamos a invertirle a la paz, todo eso iría allí, igual pues a nivel de gobernación, de presidencia. Y esas propuestas que están elaboradas, que están contenidas en ese documento que se conoce como plan de gobierno, pues deben ser entonces bien claras, bien precisas, y deben tener esa visión de futuro. Así que para ustedes está el desafío ahí. Desde ya deben empezar a pensar. ¿Qué tienen que pensar? Bueno, yo voy a ser candidato ¿a qué? Voy a ser candidato a ser representante de los estudiantes.
voy a ser representante, voy a ser candidato a ser personero, o voy a tomar la opción a la Contraloría. Para Ibachi, que es nuestra compañerita nueva, pues ella no tendría opción ni a representante, ni a contralor, ni a personería, pero puede ser contralora. Así que ella ya tiene definido. Ahora la siguiente pregunta, después de definir a qué cargo voy a aspirar, es con quién voy a hacer alianza política. Si yo voy a ser candidato a personero, ¿con qué candidato a ser representante, con qué contralor voy a aliarme para formar la plancha? Para tener ese equipo de trabajo y entonces en conjunto elaborar ese plan de gobierno. De manera que podamos entonces garantizar desde el mismo proyecto que ustedes presentan que hayan garantías de mejoramiento en las condiciones de bienestar y de apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje. Profe, como somos nada más 8, entonces serían nada más 2 personeros, ¿cierto? De hecho, pueden haber 3 candidatos porque cada plancha llevaría 3, así que... Y si hacemos un grupo de 4, ¿se puede? Pero hay uno que no tendría candidatura y no, cada uno tiene que ser candidato a uno de los 3 cargos. Pero igual si se hacen día 3, quedan nada más 2, o sea, si hacemos Por 3 eso grupos. ese otro podemos buscarlo de otra manera. Creo que hay un candidato para 11 que está próximo a llegar, así que no se preocupen. Okay. Por ahora ustedes vayan pensando. Para dentro de 8 días ya tienen que definir la plancha, así que empiecen a pensar y empiecen, bueno, qué ideas si regresamos a la alternancia, que está cerca también. El día de ayer hubo una reunión y se nos dice que ya está más cerca que antes, entonces que muy posiblemente en el segundo periodo volvamos a las aulas, entonces tenga en cuenta ese panorama para elaborar su proyecto de trabajo. Entonces, ¿cómo elaborarlo? Aquí hay esta que conseguí de acuerdo a la ley número 28094, artículo 33, literal A. Se nos plantea cómo elaborar este contexto, hablando desde cómo aprender a hacer gobierno desde la gestión pública. Entonces, tiene 3 elementos muy importantes. El número 1 nos dice qué es un plan de gobierno. Entonces ya nosotros lo sabemos, lo acabamos de explicar, así que ya lo tenemos ahí. Entonces vamos al número 2. ¿Qué contenido debe tener un plan de gobierno? Entonces ahí es lo que ustedes tienen que empezar a pensar, esas ideas que nos van a hacer ganar, conquistar el voto de los estudiantes. Se debe tener en cuenta entonces un marco supranacional, eso es hablando de la nación, ¿no? Que esté acorde a la Constitución y legal. Ustedes tienen que tener en cuenta el manual de convivencia, que esté acorde al manual de convivencia. Emanarse en las políticas públicas del Estado de acuerdo a la nación. Ustedes tendrán que tener en cuenta entonces que esté de acuerdo a las políticas del Colegio Adventista Betel. ¿Cuál es la estructura? Es el tercer elemento. ¿Cuál es la estructura de ese plan? Entonces debe idearlo, debe tener un ideario. Esas son las ideas previas, es la etapa en la cual estarían. Luego hay que poner la visión del plan de gobierno. Entonces note, o hay que crear una visión, un lema, un eslogan. Sintetizar el plan de gobierno en una propuesta de rendición de cuentas sobre el cumplimiento de su plan. Entonces, esto ya es más adelante. Por ahora, entonces, en esta parte iríamos. Y aquí, por ejemplo, está este es el resumen de los 6 ejes del plan de gobierno de la anterior gobernación de Arauca. Entonces, ellos tenían estos 6 ejes del plan de gobierno para Arauca. No conseguí el del actual, pero conseguí el del anterior. El programa de gobierno es un pacto colectivo. ¿Por qué colectivo? Porque estamos involucrando a todas las personas.
cuando usted construye el plan de gobierno, usted no es el que tiene que ejecutar todo el plan. Usted pone las ideas, pero tiene que involucrar al pueblo, a la comunidad, para que participe en el desarrollo de esa actividad, en la consecución de esos recursos, en la consecución de en la ejecución de ese proyecto. Entonces, usted es el líder que gestiona que esa propuesta se pueda llevar a cabalidad una vez sea elegido. Cuando usted es elegido, puede anexar a su plan de gobierno algunas de las propuestas que estaban en los otros planes de gobierno, que eran buenas, que usted no las tenía en el suyo. Eso incluye entonces a la oposición, hablando en el gobierno, en el sentido de gobierno nacional, incluye a la oposición en el proceso de gobierno. Entonces usted puede hacerlo. Es importante señalar que su incumplimiento puede dar lugar a la revocatoria del mandato. Entonces, si quien sale electo con ese plan de gobierno no lo desarrolla, después de un año viene la primera rendición de cuentas y el pueblo encuentra que no y los organismos de control encuentran que no ha cumplido, entonces empiezan un proceso de revocatoria del mandato y pueden quitarle del cargo, pueden suspenderle, pueden colocarle una condena disciplinaria, un fallo disciplinario, suspenderle el cargo y puede presentarse a otra convocatoria, pero la suspensión también podría ser por 10 años, por 15 años, para que no participe en política. Entonces, la cosa es bastante seria. El plan de gobierno es ese pacto colectivo que involucra la democracia participativa. Es decir, ese pacto se construye entre muchas personas. Usted puede involucrar a otros amigos que tiene en otro grado. Bueno, ¿a usted qué le gustaría que se hiciera en el colegio? ¿Qué necesidades ha visto usted que el colegio tiene? Ahí, entonces, eso permite que se recaben buenas ideas para incluir entonces en ese proyecto colectivo. ¿Y de dónde sale lo de la revocatoria del mandato? Eso está en el artículo 2 de la ley 131 de 1994. Allí se habla de la revocatoria del mandato que puede darse por el incumplimiento de los compromisos del programa de gobierno. Entonces, nótese que eso es una ley de la República. Entonces, todo funcionario público que fue elegido por voto popular está sujeto a esta ley, por ende, y entonces tendrá que llevar a cumplimiento su programa de gobierno, y de no hacerlo, pues entonces se enfrentará a esta ley. Pero si lo cumple, pues no va a tener que enfrentarla. La ley existe y no tendrá problemas con ella. Entonces aquí viene el contexto, la correlación con la parte espiritual. Las leyes divinas han existido siempre. Quienes se portan bien, quienes no matan, no roban, no dicen groserías, quienes honran a Dios, no tienen problemas con esas leyes, pero los que no cumplen, los que son asesinos, entonces la ley los señala como culpables, como pecadores. Entonces viene el problema, en este caso del contexto espiritual. Ahora necesitamos un abogado y ese abogado se llama Cristo Jesús. Entonces lo mismo ocurre pues en este contexto. Se necesitaría de un abogado para que lleve su caso, para que lo defienda, para que lo represente, porque no puede representarse a sí mismo en ese aspecto. Entonces, el programa de gobierno debe promover propuestas que apunten a solucionar problemas y hacer sostenible aspectos positivos de la institución. Usted detectó algo que es positivo, que ya la institución está haciendo o que se hizo el año anterior y podríamos volver a hacerlo este año, entonces eso también puede incluirse en ese programa de gobierno, porque es
viable hacerlo. Desde lo colectivo y no atomización de intereses particulares. Por eso yo le decía ahora que es importante consultar en los otros grados qué han visto ellos, qué les gustaría, para que haya participación, para que sea desde lo colectivo y no solo, son mis ideas y es lo que yo quiero. Es alguno de los errores que cometen algunos candidatos por ahí. Entonces, tienen tiempo para hacerlo todavía y buscar pues esas ideas. Aunque no estamos aquí en el aula y no nos podemos encontrar, ustedes tienen los contactos por ahí de algunos amiguitos y pueden consultar o pregúntenle a los profes titulares para que ellos consulten a los estudiantes y entonces les cuenten a ustedes. Son estrategias que necesitamos buscar frente a lo que tenemos. Esta imagen nos recuerda entonces todo este conjunto de palabras, todo lo que los aspectos que se podrían tener en cuenta para la construcción de un plan de gobierno a nivel de municipio, a nivel de departamento y a nivel de el estado, de la república, de la nación. Y por ende también nos sirve entonces lo que ustedes tendrían en cuenta a la hora de construir sus proyectos para su candidatura. Entonces, a nivel de el proceso que llevan quienes son gobernantes en el país, en la gobernación, en la alcaldía, el marco de norma que rige el programa de gobierno es el artículo 259 de la Constitución Política de Colombia. Artículo 259 de la Constitución Política de Colombia. Y que está entonces en la ley que les refería anteriormente, 131 de 1994. En el artículo 3 establece que los candidatos que aspiran a ser elegidos popularmente como gobernadores y alcaldes deben someter a consideración ciudadana un programa de gobierno. Entonces, como eso es el requisito de allá, ahora en el proceso de la elección estudiantil, pues debe ajustarse a este requisito normativo también. ¿Por qué? Porque es que el gobierno escolar es un momento de la política dentro del aspecto colegial que le forma a usted en los aspectos de la política que vive el país. Le da a usted las experiencias de sentir que tiene la oportunidad de elegir, es decir, de sufragar, de votar. Y también en el caso de ya ustedes que pueden ser candidatos, entonces de liderar esas campañas. ¿Cómo sería liderar una campaña y hacerme un ideario de lo que ha de ser liderar una campaña a nivel de alcaldía, a nivel de gobernación, a nivel de presidencia? Entonces, no sabemos, dentro de algunos años quizás estas experiencias le aporten y usted decida o tenga la oportunidad, sea invitado a participar de una campaña, entonces usted echa mano de estas herramientas, de esos conceptos que se le quedaron, de esas experiencias que pudo sacar de su proceso de aprendizaje. Entonces, ¿qué hay de obligación en el programa de gobierno? Problemas originados por las deficiencias en la formulación del plan de gobierno. Cuando no se elabora el plan de gobierno de manera correcta, no se hace adecuadamente, no se consideran todos los aspectos, no se consultan, entonces se pueden presentar estos problemas. Número 1, entonces puede haber una incoherencia en el plan de desarrollo y sus consecuentes efectos políticos. Por ejemplo, acciones para la revocatoria del mandato. Usted propone una cosa en el plan, pero a la hora de ejecutarla, pues no se puede porque no era una necesidad, no hay los recursos y entonces puede enfrentar este proceso. Entonces, por eso
desde ya le digo, una de las ideas que algunos prometen o dicen vamos a impulsar, no se meta con algo que usted no va a poder cumplir. Propongamos ideas que podamos cumplir todos, que podamos involucrarnos todos, que el presupuesto sea alcanzable, podamos recogerlo, podamos tenerlo. Así que ese es uno de los aspectos allí. Promesas que se cumplirán pero no corresponden a la realidad del municipio o a la realidad del departamento, a la realidad de la nación. Tenemos que aterrizar esa realidad. Usted no puede prometer, digamos, vamos a prometerle un estadio al Colegio Adventista Betel. Aquí no podemos construir un estadio, no caben las instalaciones. Entonces, nota, es una idea que no va a ser compatible con la realidad de la institución. Sería muy bueno, pero no es compatible con la realidad de la institución. Afectación de la confianza de los electores y la comunidad por desconocimiento de la realidad en la gestión municipal o departamental o nacional. Entonces, cuando no se sabe qué se está adelantando, es decir, cuando el candidato no da a conocer sus ideas, pues no hay confianza en los electores. Y entonces, aunque tenga un buen proyecto de gobierno, puede salir no elegido. Pérdida de tiempo, recursos, oportunidades para la gestión, riesgo de improvisación para la adecuación de régimen legal y político. Y este es el otro caso. No nos tomamos el tiempo para pensar qué íbamos a hacer y la noche anterior redactamos ahí en una hoja unas ideas y ese va a ser entonces nuestro plan de gobierno. Entonces viene este problema. Se perdió tiempo, recursos y oportunidades para gestionar algo que hubiera beneficiado, algo que hubiera aportado, algo que hubiera sido muy bueno tener. Y el otro aspecto es que lo que se está poniendo allí tiene un bajo impacto, solo beneficia a un salón, solo beneficia a la, digamos, a una persona, porque se puede dar en ese caso. Entonces, lo que se busca es que las propuestas logren integrar a varios, al mayor número de personas, de electores, de miembros de esa región, de ese municipio, de ese departamento o de Colombia, si estamos hablando del Estado Nacional. Entonces, son los elementos que se deben considerar para elaborar el plan de gobierno, para idearlo. Recuerde que estamos en la etapa del ideario. Pensar cómo vamos a hacer el plan de gobierno, qué elementos le vamos a incluir y cómo vamos entonces a poder desarrollar alguno de estos aspectos. ¿Preguntas? No, señor. Profe, ¿por qué o sea, usted acabó de subir algo en plan de gobierno ahí donde usted nos puso, pero ahí lo que usted nos subió dice violencia bipartidista? Ay, bueno, tengo que cambiarlo. Fue un error quizás al cargarlo. Okay. Que cargué la presentación de eso. Ya le cambio eso para que tengan la de plan de gobierno. ¿Listo? Bueno, si no hay más preguntas, entonces en la clase, recuerde, entre 8 días, entonces les digo cómo, cuando ya ingrese el que falta, ya podemos entonces armar las planchas y otros elementos que nos falta considerar para poder sentarse ustedes a elaborar su plan de gobierno. Una vez esté, tendrá un mes para hacer el proceso de candidatura y entonces luego iremos a la elección del gobierno escolar, es decir, al día de las votaciones. Que tengan una feliz mañana, que el Señor les bendiga.
Chao, profe.